Hola, buen día. Un saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Mi nombre es la doctora Rita Elizabeth Soto Sánchez y a nombre de mis compañeros que ustedes tienen aquí en pantalla, vengo a presentarles nuestro proyecto Fortalecimiento de habilidades socioemocionales en estudiantes del Bachillerato General por Competencias en Escuela Vocacional de la Universidad de Guadalajara. Consideramos que como adolescentes es clave que ellos sepan manejar sus emociones y gestionar aquellas emociones que les causan problemas y situaciones. Por lo tanto, consideramos de vital importancia hacer una intervención, ya que a pesar de que tenemos ya tiempo de que pasó la pandemia, los chicos siguen presentando altos niveles de estrés y ansiedad y no saben ellos manejar sus emociones. Por lo tanto, consideramos que si ellos sabían manejar este tipo de emociones, los estábamos preparando de una manera integral para enfrentar con éxito los desafíos tanto en su vida personal como en su vida académica. El objetivo de nuestro programa fue mejorar el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en la escuela vocacional mediante la promoción de habilidades socioemocionales como son la empatía, la autoestima, la resiliencia y sobre todo la gestión de las mismas. En este proyecto nos basamos con una metodología con un diseño de investigación cuasi experimental, en donde dividimos a nuestros estudiantes en dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. Cada uno de los profesores que son parte de este proyecto, desde su unidad de aprendizaje, estuvieron implementando las diferentes eh, herramientas para hacer el diagnóstico, para poder nosotros saber qué nivel de estrés, qué nivel de ansiedad, cómo estaba su autoestima, si ellos practicaban o no la resiliencia y sobre todo la gestión de emociones en ambos grupos, tanto el grupo control como el grupo experimental. Una vez que tuvimos los resultados de estas escalas de autoinforme, hicimos un análisis de los resultados donde encontramos que los chicos mayormente presentaban altos niveles de estrés y altos niveles de ansiedad, considerando que esto ya era algo que ellos deberían de manejar. Pudimos nosotros entonces pensar e implementar un programa donde el grupo experimental tuviera ese seguimiento con todos y cada uno de los maestros de su clase, por lo cual se hizo a la tarea de hacer la creación de materiales didácticos y actividades para fortalecer esas habilidades socioemocionales. Una vez que se tuvieron estas herramientas, pudimos nosotros implementar el programa y dar el seguimiento oportuno. Algunas de las herramientas que nosotros utilizamos, por mencionar algunas, son las siguientes. Identificamos aquí un crucigrama o estuvimos implementando crucigramas en donde ellos deberían de identificar aquellas palabras que se relacionaban con esa emoción. Por ejemplo, si hablábamos de estrés, nosotros podíamos ponerle palabras como cambios en tu estado de ánimo, dificultad para conciliar el sueño, dolores de cabeza, cansancio, por mencionar algunas palabras. En el momento que ellos formaban completaban ese crucigrama, nos daban los elementos como para decir, ok, si yo me pasa todo esto, puedo identificar el estrés. Obviamente cuando se aplicaban se les daba la aclaración de que no necesariamente todos pasábamos por las mismas señales, sí, sino que identificar cada una de las emociones es una manera muy personal o un proceso muy personal, pero que por lo regular todas estas palabras que nosotros coincidíamos nos daban la pauta para poderlo hacer. Otro de los elementos que utilizamos, otra de las herramientas, fue un ahorcado digital, en donde también hablábamos de emociones, pero dentro de estas emociones, nosotros ya identificamos qué parte del cuerpo o qué sensaciones en nuestro cuerpo se presentaban con cada emoción. ¿Sí? Por ejemplo, si se sentían nerviosos, podría notar que su corazón late más rápido o que le costaba trabajo concentrarse. También puede decir, bueno, déjame autoobservar o hacer una autorreflexión de cómo puedo identificar esa emoción. Entonces, conforme ellos iban viendo estas palabritas, ellos iban adivinando cuáles letras iniciaban y entonces al momento salía ya la emoción que ellos estaban identificando.
Otra de las herramientas que nosotros utilizamos fue el ordenar palabras y más que nada era como las definiciones de aquellas emociones que teníamos tiempo exacto para poderlas ordenar. Esto también nos permitió medir un poquito lo que era su tolerancia a la frustración, ya que si marcaba el tiempo y ellos no habían terminado de ordenar ese concepto, esa definición, les marcaba como error y muchos de ellos se frustraban. Sí, entonces era enseñarlos a cómo nosotros también podemos frustrarnos, pero también podemos volver a movernos en ese sentido para manejar esa sensación. Otra de las herramientas fue el quiz rocola, que a través de la música empezamos a identificar emociones. ¿Qué me pasa cuando escucho una música? ¿Qué me pasa cuando escucho otra? Y ellos prendían el quiz rocola, si la música que ellos decían presenta la emoción fulanita de tal, si era correcta, te decía felicidades, recuerda que cuando presentamos esta emoción nos puede suceder esto, 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 y para poderla manejar, recordemos que podemos hacer esto, 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 ¿sí? Y si no atinaban, decían, bueno, vamos a volver a escuchar, recuerda que no tenemos que estar pensando, concentrando, respiraciones, saber que nuestro cuerpo está pasando por algo diferente que no es normal que tengamos. Y así cada una de estas herramientas nos permitió que ellos pudieran reconocer cuáles eran las características, las sensaciones y emociones que presentaban con cada una de ellas. Los resultados consideramos nosotros que el programa de fortalecimiento de habilidades socioemocionales impactó positivamente, ya que vimos una mejora en su bienestar psicológico y un rendimiento académico, sobre todo con el grupo experimental, que fue a quien se le aplicó todo el proceso, y el demás grupo sí hubo quienes lograron identificar algunas de sus emociones por manera natural, pero todo el demás grupo siguió con sus niveles de estrés y ansiedad. Demostró también que la intervención pudimos validar la efectividad del programa porque se notaron muchos cambios entre un grupo y el otro. En conclusión, podemos decir que los estudiantes experimentaron mejoras significativas en la regulación emocional, aplicaron la resiliencia y sobre todo hubo una reducción en los niveles de ansiedad y estrés. Con este programa de intervención también pudimos identificar que hubo un aumento notable en el bienestar psicológico y el rendimiento académico del grupo experimental, que en comparación con el grupo control, que solo aproximadamente el 10% de los alumnos tuvieron mejoras, pero no un adecuado manejo de emociones, ya que no sabían identificar qué era lo que sucedía o cómo se hacía. Sin embargo, consideramos que desde nuestra trinchera como docentes en el ámbito académico se observa una mayor concentración, hay más motivación por parte de los chicos, ellos adquieren habilidades de resolución de problemas, pueden tener tomas de decisiones y esto los impulsa a tener confianza y sobre todo un gran desempeño en el aula y al momento de aplicar sus exámenes no están nerviosos o por lo menos disminuye ese nerviosismo, entonces consideramos que nos dio grandes frutos el haber aplicado este programa de fortalecimiento de habilidades socioemocionales. ¿Qué es lo que concluimos con este proyecto? Bueno, que reconocemos que debe implementarse a más alumnos y en este caso queremos implementarlo en toda la escuela para poder lograr mejoras en el manejo de emociones, aumento de su conciencia emocional, mejora en la gestión, que ellos sepan manejarlo, un aumento en la autoeficiencia y sobre todo mejorar la calidad de vida, es decir, darles herramientas para su éxito personal y profesional. En general, podemos decir que este proyecto nos ayudó bastante para saber que también si nosotros metemos actividades lúdicas y gamificación en el aula nos puede ayudar al manejo de emociones. En esta ocasión fue centrado en todas esas emociones que de acuerdo al diagnóstico pudimos identificar que marcaban como pauta roja, pero que también podemos enseñarlos y podemos meterlos para que siempre a través de todo el tiempo el adolescente pueda gestionar sus emociones.
Estas son algunas de las referencias que utilizamos para poder identificar aquellas emociones que se nos presentaron en el grupo, pero sobre todo para poder realizar nuestras herramientas y poder armar nuestro programa. Muchas gracias por su atención. Dejo los contactos de todos los integrantes del equipo para cualquier duda y agradecer el espacio que nos brindaron. Hasta pronto.